Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Y entramos en la biosíntesis del glucógeno, concretamente con la ruta de la glucogenogénesis, conocida porque tiene lugar en todos los tejidos, pero presenta además especial importancia en el hígado y en el músculo esquelético. Si bien es verdad que la biosíntesis del glucógeno tiene lugar tras una comida rica en hidratos de carbono, puesto que habrá mucha cantidad de glucosa sanguínea disponible y al final siempre algo se debe de almacenar, tiene lugar en el citosol celular de las células, como digo, principalmente del hígado y del músculo esquelético, y el primer componente de la glucogenogénesis suele ser la glucosa 6-fosfato, ¿vale? Ese es el punto inicial de nuestra ruta. Las fases de la biosíntesis del glucógeno implican una isomerización de la glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato mediante la enzima fosfoglucomutasa. Ese proceso, como ya vimos, era un proceso reversible. Y la síntesis de UDP-glucosa a partir de glucosa 1-fosfato con la UDP-glucosa pirofosforidasa, que es la otra enzima que va a ayudar a la polimerización de los monosacáridos y se produce a partir de la UDP-glucosa. En principio, también hay que decir que hay otra reacción que es la síntesis de glucógeno a partir de esa UDP-glucosa con la glucógeno-sintasa y la enzima ramificante. Ya que la UDP-glucosa es el dador inmediato de residuos de glucosa al extremo no reductor de una molécula ramificada de glucógeno, la primera enzima que actúa es la glucógeno-sintasa, que une así las moléculas de UDP-glucosa mediante enlaces alfa 1,4. La glucógeno-sintasa no puede iniciar de nuevo la síntesis de glucógeno y requiere por tanto de un cebador o una cadena poliglucosa, mejor dicho, de 8 residuos de glucosa como mínimo, unidos por enlace alfa 1,4. Esta cadena es proporcionada por una proteína cebadora denominada la glucogenina, que con su actividad glucosidtransferasa transfiere un grupo de tipo residuo de glucosa desde la UDP-glucosa hasta el grupo hidroxilo de la tirosina de la glucogenina. Eso implica que para formar los enlaces alfa 1,6 que se encuentran en los puntos de ramificación se requiere otra enzima que es la enzima ramificante o amilo 1,4 alfa 1,6 transglucosidasa, y esta enzima transfiere por tanto un fragmento terminal de 6 o 7 residuos de glucosa desde el extremo no reductor de una rama de glucógeno al menos, conformando 11 residuos al grupo hidroxilo situado en la posición 6 de un residuo de glucosa en un punto interior de dicha rama. Se requieren por tanto 2 ATPs por molécula de glucosa incorporada en toda esta conformación, llamada, como digo, la glucogenogénesis, es decir, la formación de glucógeno, si miramos un poco la etiología de la palabra, si no lo he dicho mal. La regulación de la síntesis de glucógeno también es muy importante porque la regulación de la glucógeno-sintasa es un punto súper importante, ya que la glucógeno-sintasa es una proteína tetramérica que a su vez se regula por procesos de fosforilación y de fosforilación, como ya vimos en el caso de la glucogenólisis en el vídeo anterior. La forma activa en concreto de la glucógeno-sintasa A, que es la forma desfosforilada, y la forma inactiva que la da el glucógeno-sintasa B, que es la forma fosforilada, es lo que nos va a regular este tipo de ruta metabólica. La glucógeno-sintasa puede ser fosforilada por al menos 11 quinasas diferentes, entre ellas la pKa, activada por el glucagón y la adrenalina, y la glucógeno-sintasa quinasa 3, también conocida como GSK3, que es la quinasa reguladora más importante en la inactivación de la propia glucógeno-sintasa. La fosfoproteína fosfatasa 1, la PP1, desfosforila la glucógeno-sintasa y por tanto la activa.
mientras que la insulina inactiva la GSK3 o glucógeno sintasa quinasa 3 y activa así la fosfoproteína fosfatasa 1 o PP1, favoreciendo el paso de glucógeno sintasa B a glucógeno sintasa A, activando así la glucogenogénesis. La modulación alostérica también tiene que ver con la glucógeno sintasa también porque está sometida a una regulación, como digo, alostérica, tanto en el hígado como en el músculo. Esto es muy importante ya que la glucosa 6-fosfato es un activador alostérico de la glucógeno sintasa. Por tanto, para que nos queden claras las rutas y dado que esto es la parte más importante de todo lo que hemos visto quizás, porque aparte de saber que existen todas las rutas, también hay que saber cómo están todas a su vez intrínsecamente relacionadas. Tengamos en cuenta que, en resumen, las regulaciones de la glucogenólisis que vimos en el vídeo anterior y la glucogenogénesis que acabamos de ver se dan a cabo mediante glucagón, adrenalina e insulina. Por su parte, el glucagón es una hormona peptídica que está sintetizada por células alfa de los islotes de Langerhans del páncreas y es hiperglucemiante. Esto quiere decir que va a ayudar a que se suban los niveles de glucosa en sangre, activa por tanto la gluconeogénesis. ¿Vale? A partir del lactato y aminoácidos se activa también la glucogenólisis. ¿Vale? Presenta receptores en el hígado y no presenta receptores en el músculo esquelético, lo que hace que sea un poco específica. Activar la glucogenólisis hepática e inhibir la glucogenogénesis hepática es importante porque si yo mantengo glucogenólisis, que ya vimos que es básicamente la liberación de glucógeno o la descompactación de glucógeno para poder obtener glucosa, evidentemente a nivel hepático a mí me interesa eso, porque entonces saco glucosa. Pero la glucogenogénesis sería almacenar glucosa en el hígado y eso es algo que disminuiría en principio que la glucemia esté circundante por la sangre. Entonces, la disminución de la glucemia normalmente, es decir, cuando nosotros tenemos la glucemia baja, empezamos, uff, qué calor que me está dando yo qué sé, y me está bajando mucho el azúcar. Si te baja el azúcar, tu cuerpo lo que va a hacer es activar el glucagón, a esta hormona. Y entonces el glucagón lo que hace es que se una receptores en el hepatocito que activarán a la adenirato ciclasa, que es una enzima, y esa a su vez activará al MPC cíclico, que es un mensajero maravilloso, que activa la PKA. Esta se va a encargar de fosforilar y activar a la fosforilasa quinasa, que fosforila a la glucógeno fosforilasa y produce por tanto que más glucógeno fosforilasa tiene que tener como respuesta que haya más glucogenólisis, es decir, que yo voy a coger el glucógeno y lo voy a ir rompiendo a moléculas de glucosa para poder utilizarlas para que mis niveles de glucemia vuelvan a la normalidad. Porque si yo tuviera una hipoglucemia, pues me puedo desmayar o puede haber cualquier tipo de problema. También fosforilar la glucógeno sintasa es otro de los procesos que hace el glucagón. Porque claro, fosforilar la glucógeno sintasa y inactivarla hará que disminuyan los niveles de glucogenogénesis, es decir, el glucógeno no se va a poder formar. Ya estoy controlando yo que precisamente se libere glucógeno, no que se almacene. Bien, esto era con respecto al glucagón. Con respecto a la adrenalina es otra hormona. Liberada por la médula suprarrenal concretamente, posee receptores principalmente en el músculo, aunque también están en el hígado. Uno de los estímulos para su liberación normalmente de hecho es cuando nos ponemos a hacer ejercicio intenso, corremos, hacemos natación, lo que sea. Su función es aumentar la disponibilidad de la glucosa y ácidos grasos para su utilización como combustible, por lo que activa la glucogenólisis muscular e inhibe la glucogenogénesis muscular. Como veréis, tiene todo el sentido del mundo. Al haber ejercicio muscular intenso o estrés emocional, que también a veces puede influir en este proceso, el incremento de la demanda energética de glucosa hace que necesitemos glucosa, es decir, necesitamos glucosa en el medio, necesitamos niveles de glucosa que van a ser requeridos en ese momento a nivel muscular.
Como es lógico, la adrenalina lo que hace es activarlo, así que se une a receptores en los miocitos y activa también a la adenidato ciclasa, potenciando que el segundo mensajero, el AMPC cíclico, se active, que activará nuevamente a la PKA, y eso produce que haya una fosforilación y activación de la fosforilasa quinasa, fosforilando así la glucógeno fosforilasa, que nos llevará a que haya más glucógeno fosforilasa y por ende, como os podréis imaginar, hay más glucogenólisis. Yo tengo glucógeno que voy a ir rompiendo en el músculo para obtener glucosa para poder realizar ejercicio. Fosforila también a su vez la glucógeno-sintasa, de manera que inactivará a su vez a la glucogenogénesis. No me interesa, si yo estoy utilizando el glucógeno para romperlo y sacar glucosa, no me interesa evidentemente hacer ahora mismo la ruta de la glucogenogénesis. ¿Entendéis por qué una ruta tiene que inhibir a la siguiente y demás? Todo es un equilibrio, no puedo tener una cosa funcionando y la contraria por otro lado. No tendría ningún sentido. Y llegamos a otra de las hormonas muy importantes, la insulina. La insulina es una hormona proteica liberada por las células beta de los islotes de Langerhans pancreáticos. Es hipoglucemiante, al contrario que su compañera el glucagón, que era hiperglucemiante, es decir, ellas dos necesitan mantener también el equilibrio de los niveles de glucemia en nuestro organismo. Inhibe la degradación de proteínas, también todo se ha dicho la insulina, y es lipogénica. Ya veremos luego esto qué es, en el metabolismo de los lípidos lo vamos a explicar nuevamente y volveremos a hablar de esto. Activa la glucólisis, la insulina siempre, y la glucogenogénesis. E inhibe, por tanto, la gluconeogénesis y la glucogenólisis. ¿Por qué? Porque cuando aumentan los niveles de glucemia, es decir, yo me acabo de comer un pastel aquí muy grande, muy bueno, ¿qué ocurre? La insulina, ¡pum!, se activa y se une a receptores en el hígado y en el músculo esquelético, de manera que activa la fosfoproteína fosfatasa 1, o PP1, como ya dijimos. Desfosforila la glucogenofosforilasa, de manera que la inactiva, inactivando a su vez a la glucogenólisis. No nos interesa en este momento que esté esta ruta activa. También desfosforila la glucogenosintasa y la activa, por lo que promueve es la glucogenogénesis, es decir, que haya una acumulación de glucógeno en el interior. Tanto la insulina como el glucagón, además de llevar a cabo esta regulación que os acabo de comentar a corto plazo, también tienen regulación no solo sobre esta actividad enzimática, sino que se encuentran regulando los niveles de expresión génica a través de una cascada de señalización a nivel más intracelular. La insulina y el glucagón actúan de manera antagonista, como acabáis de ver, en la activación de factores de transcripción, por lo que activan e inhiben gran número de genes y gran número de factores, evidentemente, como acabamos de ver. De manera que, como podéis comprobar, tanto la insulina como el glucagón en realidad están muy implicadas en las tres rutas que hemos visto en todos estos vídeos: glucólisis, gluconeogénesis y la glucogenólisis, y también así la glucogenogénesis. Son 4 rutas que tienen todas que ver con el metabolismo de la glucosa, que todas están reguladas a su vez por muchos factores, pero que sobre todo hay muchas hormonas detrás. Pensar que es un mecanismo, por lo que digo, muy complicado y muy difícil. Así que si no habéis entendido algo o necesitáis cualquier cosa, pues ya sabéis, podéis preguntarla en cualquier momento. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.